Queridos hermanos, vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Mateo para comenzar. Luego leeremos en Marcos y en Lucas, pero comenzamos en la lectura con Mateo, San Mateo, en el capítulo 9. San Mateo 9. Y cantamos este salmo que hemos terminado, Abre mis ojos, Señor. Como digo siempre, no caigamos en la costumbre de la reiteración o en la vía de la costumbre, sino en la necesidad que tenemos para que Dios abra unos ojos que no están al alcance de los hombres, tampoco se ven porque son ojos espirituales y porque son los únicos con los cuales podemos ver, al cual no habiendo visto le amamos, y podamos por las Sagradas Escrituras y por la revelación del Espíritu conocer un poquito más la palabra de Dios y al Dios de la palabra, a los dos. Si se conoce solo la palabra de Dios, no aporta gran cosa, porque es letra. Si el conocimiento de la palabra es sustentado por un crecimiento en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro, pues entonces tenemos una palabra viva y eficaz, que va mucho más allá de la letra. ¿Sabe Dios, hermanos? Solamente Dios lo sabe. Si en algún momento de nuestro peregrinar a la patria celestial vamos a ser privados de una Biblia, o si nos quedaremos un periodo sin tener una Biblia en nuestras manos. Dios lo sabe, nosotros no. Pero en ese momento, a lo único que podremos echar mano, si no tenemos una Biblia en nuestras manos, es a la palabra que hayamos guardado en el corazón. El Salmo 119 también, el verso 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en el verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que tengamos en el corazón, eso será a lo único que podremos echar mano si en algún momento no tenemos una Biblia en nuestras manos. Puede llegar, puede que no, pero preparémonos porque será el único alimento del cual dispondremos, el que hayamos guardado. Nos muestra la Escritura la sabiduría de la hormiga que prepara su comida en verano. En invierno no vemos ninguna hormiga por ahí, están todas en su hormiguero con la comida que prepararon en verano. Si no, morirían de hambre. Es igual, preparemos la comida, guardemos la palabra de Dios cuando tenemos el tiempo para poder hacerlo, porque lo que no tengamos en ese momento no estará, no habrá forma de acceder a él. Bueno, hermanos, Mateo capítulo 9 decíamos, leeremos ahí el versículo 9, para ver un poquito una experiencia de uno de los apóstoles. Mateo 9, el verso 9. Dice la Escritura, y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y esto está en el Evangelio de Mateo, es decir, Mateo está escribiendo de su propia experiencia. Otro nombre que tenía Mateo era Leví. Es el mismo apóstol, es el mismo hombre, con dos nombres, así como estaba Saulo y Pablo,
con dos nombres, tenemos a Mateo y a Leví, la misma persona con dos nombres distintos. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque desde la mañana estamos viendo distintos personajes bíblicos, unos con nombre y otros sin nombre. En el caso de María, la hermana de Lázaro, con nombre, esta mujer que ungió al Señor Jesús, derramó sobre su cabeza aquel ungüento de nardo, ¿no?, de gran precio, carísimo, carísimo, muy, muy caro. Pero comparado con lo que se puede hacer por el Señor, nada, nada, pobrísimo. Y hizo lo que tenía que hacer porque las exigencias y el momento y su conciencia así lo requería. Después vimos también otra mujer, otra señora sin nombre, registrada, creo que Dios la conocía por nombre, que también en una multitud fue a buscar al Señor, porque tenía la conciencia de que era el único digno de ir a buscar. Ya había intentado con los hombres, con los científicos de aquellos días, porque en todo tiempo hubieron científicos, ¿eh? También presumían de estar al día con la ciencia, porque todo el tiempo los médicos tuvieron la última palabra de aquellos días, pero era lo que se sabía. Y fue con su problema a los médicos y dice que gastó todo lo que tenía y solución ninguna. Bueno, y eso veíamos que la lleva, oye del Señor y dice, ahora. Oye del Señor, sabe dónde está y lo va a buscar. Y no importa la cantidad de gente que haya, ella llegó al Señor. Había una multitud. No se llega en línea recta. Se tiene que ir apartando gente y pasando como se pueda. Pero llegó. Y dijo, si toco solamente el vestido que toque, seré salva. ¿Y qué pasó? Pues fue salva, porque sabe lo que quiere, va al único que debe ir, y al único que va es el único que le puede proveer eso. Salvación y también sanidad. Pero lo más importante, salvación. Dos mujeres definidas, que según Proverbios capítulo 31, estas mujeres se pueden definir como mujer fuerte. Así se lo define. Proverbios 31:10. Dice, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque dice que su estima sobrepuja largamente a la de las piedras preciosas. ¿Quién la hallará? Bueno, ahí hay dos, entre tantas, en la historia, dentro de la Biblia y fuera de la Biblia. Pero también pregunta, hombre de verdad, en los mismos Proverbios, el capítulo 20, y hace la misma pregunta, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice, cada uno publica su liberalidad, es decir, cada uno publica sus bondades y sus cosas y se jacta de lo que puede, de lo que sabe, de muchas cosas. Su liberalidad, ¿sí? Aquellas cosas que lo llevan a concretar sus deseos y sus cosas y sus bondades en el caso de que las tuvieran. Cada uno publica eso, pero ese hombre de verdad, dice, ¿quién lo hallará? Bueno, aquí tenemos un hombre al cual Dios registra y habla de él en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas. El Señor le parece bien insistir 3 veces en los Evangelios, hablando de Mateo,
o de Leví. Y lo usa para escribir uno de los 4 evangelios. Yo honro a los que me honran, dijo el Señor. Pero los que me tuvieren en poco serán viles. Cuidado. También dijo, entre otras cosas, el que salvare su vida, la perderá. Pero el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, para vida eterna, la guardará. Y aquí tenemos un hombre, entre otros, me viene a la mente en este momento Lucas, entre tantos, Lucas, el médico, no fue apóstol, pero fue evangelista. Un hombre con una profesión, médico, que toma otro camino. Conoce al apóstol Pablo y se embarca en una tarea durísima, durísima, en la obra misionera según el Nuevo Testamento. Quiero aclarar eso. Porque también hay una obra misionera, pero yo hablo de la del Nuevo Testamento. Esta es durísima. Porque esta siempre fue con riesgo de vida. Esta obra no se hizo desde ningún despacho. Esta obra misionera no se hizo desde ninguna cátedra de universidad o instituto bíblico. Esta se hizo en la dureza de un calabozo, en la dureza de un castigo según los castigos tipificados por el Imperio Romano, y sobre la base de naufragios, hambre, desnudez, peligro y cuchillo y muchas cosas más. Pero Mateo, en donde dice acá, pasaba el Señor Jesús por allí y no andaba distraído ni perdido andando por ahí, no. Pasaba por allí porque sabe que tiene que pasar. De la misma forma como cuando fue a encontrar a la mujer de Samaria, dice que era necesario que pasase por Samaria. Y pasó por Samaria porque había que hablar con aquella mujer que tampoco sabemos su nombre, la mujer samaritana, donde ninguno tampoco de los hombres de ninguna de las sociedades, incluida la actual, dentro de su estatus, se rebajarían a hablar con ella, según la torpeza humana. Pero el Señor Jesús fue a hablar con aquella mujer que dijo, no tengo marido. Cuando le dijo el Señor, ve y llama a tu marido, ella dijo, no tengo marido. Bien has dicho, dijo el Señor Jesús, no tengo marido. Dice, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, no es tu marido. Pero esa mujer fue la que fue a Samaria, fue al pueblo, y dijo, he encontrado a aquel que me dijo todas las cosas, a ver si existe. Y vinieron y muchos creyeron ya, y no solamente por la palabra de la mujer, sino porque escucharon al Señor Jesús. Dios usó a aquella mujer. Y ahora tenemos a Mateo, que donde dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado en el banco de los impuestos públicos. En aquel tiempo había un lugar donde quien recaudaba el impuesto se sentaba ahí, y los que tenían que ir a pagar el impuesto iban ahí y pagaban lo que debían pagar. O no, pero iban y pagaban. Y la tarea de este hombre era recaudar. Y era publicano. Muy mal visto también por la gente de aquellos días. Las rameras y los publicanos estaban al mismo nivel. Nadie quería saber de nada con ellos. Pero los publicanos, claro, se ganaban muy bien la vida. Cobraban un poco para Roma y un poco para ellos. ¿Quién iba a controlar eso? Era gente de confianza. Después le dirían a Roma, esto es lo que se recaudó y vaya usted a controlar.
Vivían bien. Y acá tenemos un judío que recaudaba impuestos de los judíos para Roma. Odiado, pero odiado en gran manera. Y a ese fue a buscar el Señor, entre otros. Pero destaco, hermanos, de que sentado ahí, se llamaba Mateo, me causa gracia porque escribiendo él esto, ¿no? Está escribiendo de él, se llamaba Mateo. Y no, habla en tercera persona. Y le dice, miren, miren este detalle importante, hermanos. El Señor le dijo, sígueme. Punto. Y se levantó y le siguió. Miren qué declaración, qué registro tan sencillo. Había un hombre sentado en esa tarea, llega el Señor Jesús frente a él, sígueme. Y dice, y se levantó y le siguió. Más sencillo, este es un lenguaje infantil. Cuando digo infantil no lo estoy menospreciando. Al contrario, lo está haciendo tan sencillo que nos deja sin excusa a todos. Porque nadie puede decir, no, yo no entiendo, esto es muy difícil. No, a ver, si alguien no entiende esto, está con un gran problema. Sígueme, el otro se levanta y lo sigue. Descripción sencilla, pero hay todo un proceso en el medio, ¿no? Que hay uno solo, el Señor Jesús, que puede hablar de esta manera. Porque si no fuera el Señor Jesús, no puede decir esto. Poder puede, yo también podría decirlo, pero ¿qué respuesta tiene? Ninguna. Solo Él tiene la autoridad espiritual, moral, en el ejercicio de todo su poder, de toda su sabiduría, de toda su gracia, de toda su fidelidad, de todos sus atributos, para mencionar una sola palabra. Y con una sola palabra saca a un hombre de esa tarea y le dijo, sígueme, no hay más explicaciones. No le presenta todo el proyecto. Sígueme porque mira, yo tengo este proyecto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, nada de eso, nada de eso. Es decir, que Mateo se encuentra con un hombre, que en este caso es el hombre del Calvario, con mayúscula, que se para frente a él y le dice, sígueme. Y tiene que haberlo dicho de una forma, como nadie más puede decir esto. ¡Qué autoridad! ¡Qué fuerza! Pero no qué fuerza prepotente, no. ¡Qué autoridad! ¡Qué expresión! Y qué presencia. Que dice, sígueme, y este hombre se levanta y lo sigue. Porque no dijo, bueno, déjamelo ver, la semana que viene ya hablamos, como decimos, como se dice generalmente, no, ya te diré algo. Ya te diré algo. Déjame tu teléfono que yo te llamo. Es un silencio para toda la vida. Déjame tu teléfono que te llamo, eso equivale a, generalmente, en el 99% de los casos, nadie llama nada. Es que no hay diálogo. No hay preguntas de Mateo, porque no está registrado. Se levantó, silencio, y le sigue. Obediencia y acción. Porque si no, no hay obediencia. Para que haya obediencia, hay que hacer. Porque si él se levanta y lo queda mirando, y después sigue recaudando impuestos, no hay obediencia. Le siguió. Sígueme. Y le siguió.
Había un hermano que un día me dijo, Henry dice, si un día le preguntas al Señor qué es lo que va a hacer contigo, dice, nunca te lo dirá. Nunca, nunca, nunca. Pero sí te mostrará quién es Él. Y con eso basta. ¿Quién es Él? Y esa pregunta, hemos dicho, esa revelación de quién es Él, anula todas las otras preguntas que podamos hacer. Porque tiene tal autoridad que a un hombre maduro, porque este no es un adolescente que está sentado ahí, a un hombre maduro, amador del dinero, porque no tenía el oficio de pastor de ovejas. Sí. Es como Saqueo, otro chico que también se ganaba muy bien la vida. Era había publicano pobre, pero él le siguió. Bueno, en Marcos 2, Marcos capítulo 2, ahí hay otro registro muy interesante, también de este mismo hombre, pero ya aparece con otro nombre. Marcos 2, 14. Y pasando, Marcos 2, 14, y pasando vio a Leví. Acá el que escribe es Marcos, no Mateo. Entonces Marcos lo conocía con el nombre de Leví. Mateo habla de sí mismo y dice, se llamaba Mateo, está hablando de sí mismo. Pero Marcos dice, y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos y otra vez, y le dice, sígueme. Y levantándose, siguió. Otra declaración sencilla del mismo hecho, que ahora inspira a Marcos a que Marcos registre esto. Si no estuviera el Espíritu Santo de por medio, bueno, sería un registro más, como hay tantos en el mundo, a través de miles y millones de libros escritos a través de la historia, y diríamos, bueno, es una declaración muy sencilla, está contando de un hombre. Pero acá es el Espíritu Santo el que inspira a Mateo y acá a Marcos, y luego veremos a Lucas, a registrar sencillamente un hecho terriblemente profundo, como es el hecho del seguimiento. Sígueme. Cuando hablamos de Abraham, dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos y salió sin saber a dónde iba. Mateo también. Sígueme. ¿A dónde? Yo tengo acá una fuente de ingresos importante. Tranquilo, sentado al banco de los públicos tributos, cobra los impuestos, tiene sus ingresos personales, que no son pocos. Es una rutina de, creo que nada de estrés, tranquilo. Pero deja eso porque lo deja, dice dejándolo, dice acá. Y le dice, sígueme, y levantándose le siguió. Y Mateo dice, dejó y le siguió. Es un material de abundante meditación, hermanos. Porque las condiciones que el Señor Jesús puso, que también Mateo las registra en el capítulo 16, el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero el sígueme está al final del proceso. Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay dos cosas antes de sígueme. Si no, el sígueme no funciona. Y acá cuando dice, y le siguió,
En Mateo hay todo un proceso que termina con el seguimiento, pero no empieza con el seguimiento. Empieza con que todo lo que Mateo sabe de sí mismo lo anula. Se niega a lo que él es. O no puede seguir. Es imposible. Tiene que tomar la cruz de que, vaya que si lo conocen, que es publicano, en un oficio de los más odiados, cobrador de impuestos para Roma. Este trabaja para el enemigo. Nos cobra a nosotros, decían los judíos, los impuestos para que vayan a Roma. Este es judío como nosotros y trabaja para el enemigo. Y aparte sabía que se ganaban bien la vida. Y el Señor se encarga de decir que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Es decir, que los dos sectores más odiados y más menospreciados de la población, publicanos y rameras. Y este hombre que es publicano, deja todo para seguir al carpintero de Nazaret. ¿Pero qué tiene para ofrecerle? Este que le dice, sígueme, el apóstol Juan dice que ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7:5, lo pueden leer ahí, Juan 7:5 dice, y ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, a ver tú que me dices, sígueme, pero si ni tus hermanos creen en ti, y yo tengo que dejar todo para seguirte. Sí. ¿Cómo sabemos? Porque lo siguió. Y porque, bueno, sí. ¿Qué futuro nos espera? Y el Señor también lo enseñó. Y dijo, a ver, las aves de los cielos tienen nidos. Las zorras tienen cuevas. Pero yo, hablando, yo, el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar la cabeza. Lindo proyecto, ¿no? Humanamente hablando. Y yo te sigo a ti. Yo dejo lo que tengo acá, que mira que estamos bien, y yo te sigo a ti, que tú no tienes ni para ti, y menos para mí. ¿Pero a dónde vamos? No, este registro, este diálogo no está, lo que yo estoy diciendo, claro que no está. Sí, pero a ver. Y cuando sigue con el Señor, después se encuentra con que llegó un día de sábado, iban por los sembrados y tuvieron hambre. Y recogían las espigas y comían los granos de trigo de las espigas. Ahí, comer en el momento, crudo. ¿Hay otra cosa? No había, hermanos. A ver, ¿y qué hacemos? Esto es, sí, sígueme. ¿Pero dónde está el atractivo de este proyecto? ¿Dónde vamos? No, no, yo no te llamo porque tenga atractivo. No nos llama a ningún atractivo. Pero si no tenía dónde reclinar la cabeza, y es verdad, porque no está exagerando el Señor Jesús, es verdad, literalmente es verdad. Creo que muchas veces, en un ministerio de 3 años y medio casi, muchas veces, queridos hermanos,
Habrán dormido teniendo las estrellas como techo, el cielo como techo de su habitación. Es que no había. Y el desplazamiento era andando. Y el Señor Jesús en algún momento se quedó un par de días en algún lugar, 2, 3 días, pero no más. Y en otros días era. Y dijo, tengo que ir a otras aldeas y a otras ciudades porque para esto soy enviado, para anunciar el reino de Dios. Así que hay que caminar hoy, llegamos, mañana seguimos para otro lado, después vamos para otro lado. Estamos cansados. Porque con la fortaleza del Señor Jesús, con un cuerpo sin pecado, sin nada que lo detuviera, más que el cansancio normal, el hambre normal, la sed normal, la necesidad de sueño normal, pero no por enfermedad, no por ninguna carencia física, no por ningún problema fisiológico. Lo detenía. Y caminaba, ¿eh? Y había que andar con él. Sígueme. El sígueme es de todos los días. Los hermanos, comentamos esto porque es el mismo Señor, no ha cambiado. Es el mismo Señor. Y cuando un hombre o una mujer, porque vimos casos de 2 mujeres y ya tenemos casos de otro hombre, y vemos otros más, podemos ver Saulo de Tarso también, se encuentra con esta situación, el llamamiento no admite diálogo, no hay diálogo en el llamamiento. Sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Y cuándo me la vas a mostrar? Yo te mostraré, tú sal. Tú tienes que salir, nada más. Y obedeció para salir sin saber a dónde ir. Aquí igual. No hay diálogo, no hay información. Hay llamamiento y hay fidelidad para encargarse de todo lo necesario. Porque cuando el Señor también les dijo a sus discípulos, cuando os envié sin zapatos y sin alforja, ¿os faltó algo? Dijeron, no. Bueno, no faltó nada. Tuvieron todo lo que necesitaban para esa tarea. No tuvieron todo lo que les hubiera gustado, pero sí todo lo que necesitaban, sí. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, verso 27, aquí Lucas da otro detalle muy importante que no lo da ni Mateo ni Marcos. Lucas 5, 27. Lucas 5, 27. Dice, y después de estas cosas salió y vio, ahora dice a un publicano, aquí agrega a un publicano, cosa que Mateo y Marcos no lo dicen. A un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo, sígueme. Pero acá un detalle muy importante que no dice en los otros. En los otros dice, se levantó y le siguió. Ahora acá dice, verso 28, y dejadas todas las cosas, esto es lo importante, Lucas registra esto. Levantándose, le siguió. Dejadas todas las cosas. Dejadas todas las cosas que estaban en el banco del público tributo, eso lo dejó. Pero también dejó todas, dice, todas las cosas en lo que está ahí y lo que no está ahí, dejando todas las cosas. Que un hombre que tenía ingresos interesantes tendría algunas cositas.
propias, propiedades de él. Dejó todo. ¿Por qué destaco esto, hermanos? No por la actitud de Mateo o de Leví, que es el mismo hombre, o de Lucas, o de Pablo, o de Abraham, o de muchos otros, con todo el respeto que merecen ellos. No, no, no. Algo infinitamente superior. Quiero destacar la autoridad, la majestad impresionante del Señor Jesús, pero no majestad desbordante donde puede presentar algo que espante. No, no, no. Espanta, sí, pero por la humildad del que habla. Hubo alguien que, bueno, lamentablemente se quedó muy triste, que fue el joven rico. Pero que en condiciones de un corazón medianamente normal, es imposible escuchar esta palabra y quedarse sentado. No se puede, porque el que la pronuncia lo hace de una manera que no lo ha hecho nunca nadie, ni nadie después que él lo volvió a hacer. Recuerden ustedes que cuando mandaron a prenderle al Señor Jesús, unos que eran los servidores de los pontífices y de los sacerdotes, los ministriles, como se les llama, mandaron a prenderlo. Dijeron, bueno, vayan y préndanlo y lo traen al Señor Jesús. Para empezar a juzgarlo, a ver si se lo sacaban de encima. Y los hombres fueron. Y les sobró coraje. Pero volvieron con las manos vacías. Y dijeron, nunca ha hablado un hombre como lo hizo este. ¿Quién le ponía una mano encima? Pero volvieron con las manos vacías. Claro. Pero a ver quién lo toma de un brazo y se lo trae. No porque desplegara una fuerza, que la tenía, ¿quién lo para? No. Pero es que si alguno se le acercaba y el Señor conocía los objetivos y conocía las ideas y los sentimientos y los propósitos, el proyecto, alguno se le acercaba con la idea de echarle mano. No lo dice la Escritura, pero solamente con mirar, ¿quién resiste? Si cuando Pedro lo negó, el Señor se dio vuelta y dice que nada más que lo miró, nada más. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Cuando vinieron aquellos a prenderlo al jardín de Getsemaní, vinieron con espadas y linternas y palos. Y le dijo, pero cada día enseñaba en el templo y no me prendiste, dice. No tenía la oportunidad de hacerlo, cada día estaba en el templo. Y dijo, ¿a quién buscáis? Y dijeron, a Jesús Nazareno. Dijo, yo soy, dijo. No quedó nadie en pie. No quedó nadie en pie, cayeron todos hacia atrás. Porque dijo nada más, dijeron, ¿a quién buscáis? Dice, soy yo. Yo soy, dijo. Tuvieron que levantar todo del suelo. Cayeron todos. Y después volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? Y dijeron a Jesús Nazareno, y dijo, yo soy, y ahí no pasó nada. No pasó nada porque primero Dios hizo la forma que primero cayeran todos y después no cayera ninguno y lo prendieran, porque Él se entregó, que es distinto. Cuidado, son cosas distintas. No que lo prenden cuando quieren, lo prendieron cuando Él se entregó. Ahí sí. Ahí es otra cosa. Entonces, es el verbo que fue hecho carne. Y cuando habla, bueno, habla como nadie. Y para terminar, hermanos, quiero destacar que cuando alguien escucha una voz de estas características,
Y no estoy diciendo que hay que escuchar nada extraño, ni ninguna visión rara y escuchar voces, no, no, nada de eso. Esto se escucha en lo profundo del corazón, porque hoy el Señor Jesús no está con nosotros, pero tiene la capacidad de hablar exactamente igual. No varió para nada. Y cuando habla, si hay un corazón sensible, con defectos, sí, defectos, errores, todo lo que quieran, como yo, o quizás no tan grave. Pero un hombre, una mujer, que tiene un corazón dispuesto, un corazón sensible, un corazón que está inclinado, un corazón que se dispone a hablar, un corazón que dice lo que dijo Samuel cuando era niño, habla que tu siervo oye. Y Dios le habló. Él habló como lo había instruido Elí. Entonces, cuando alguien le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, como le dijo Pedro, y Dios habla, de ahí para adelante nunca nada será igual, porque Dios lo ha llamado. Pero no necesariamente lo ha llamado a ninguna obra grandiosa, estrepitosa, enorme entre los hombres. No, no, no necesariamente. Quizás sí, pero no necesariamente. Quizás lo ha llamado solamente a servirle en el anonimato, en la oscuridad y en el totalmente desapercibido rincón de su vida donde vive. Nada más. Pero lo llamó. Y escuchó una voz que le dijo, sígueme. ¿A dónde? Sígueme. Y quizás tiene que quedarse donde está, pero sígueme ahí. Basta. Y eso es lo que se necesita, hermano. Esto es lo que la iglesia necesita, lo que todos necesitamos. Por eso está este registro de Mateo. No es para saber cómo llamó a Mateo y cómo llamó a Marcos y a... No. Esos son acontecimientos históricos. Pero sí para ver cómo llama a Dios. Y cuando Dios llama, no queda nada en pie, hermano. Porque acá lo dice Lucas, dejando todas las cosas. ¿Habrá habido algún otro publicano que intentó convencerlo de que, pero qué estás haciendo? Leví, tú estás loco. ¿Que vas a ir con el carpintero este? Estás loco, Leví. ¿O no? Yo creo que le sobraron consejos, ¿eh? Como siempre, los consejos abundan. Creo que le sobraron consejos. No hagas esto, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Tú estás loco. ¿Has pensado bien? ¿Y de qué vas a vivir? ¿De qué van a vivir? ¿Qué van a hacer? No sé, me dijo, sígueme. Pero está más loco entonces todavía. No sabes, vas a seguir a alguien que no te dijo ni para qué, ni a dónde, ni cuándo. No importa. Pero me dijo, sígueme. Y si hubieras escuchado todo lo que yo escuché, capaz que tú seguías conmigo. Como no lo has escuchado, estás haciéndome todas estas preguntas. Y Mateo perdió muchísimas cosas según el mundo. Y otro se habrá frotado las manos para seguir con el trabajo de Mateo. Heredó un próspero negocio. Y fue lo único que tuvo. Pero después se encontró a Mateo escribiendo el Evangelio Mateo. El que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, para vida eterna la guardará. Dios, además de darle vida eterna, lo puso para siempre entre los 66 libros inspirados de las Sagradas Escrituras. Y lo puso a 3 años y medio prácticamente sentado a los pies del Señor, escuchándolo, viajando con Él, comiendo con Él, pasando hambre, quizás también con Él, y pasando mal, porque a lo mejor no había un lugar donde dormir. Si el Señor no encontró lugar en el mesón para nacer, es muy posible que haya ido a algún mesón, tampoco hubiera tenido lugar.
y le hayan dicho, no hay lugar afuera, duerman donde puedan. No, es posible. Ya le había pasado de niño. ¿Por qué no de grande? Y explicarles a todos los demás, esta noche tenemos que dormir fuera. Que Dios os bendiga, hermanos. No perdamos de vista estas cosas. Este es el Señor que tenemos. Este es el único Señor digno de ser llamado así. Señor con mayúscula. Pero con mayúscula todas las letras, no la S solamente. Señor. El hombre del Calvario. El hombre del sepulcro vacío. El hombre, el Hijo del Hombre, que pronto vendrá a buscarnos. A los que somos hijos de Dios, para llevarnos a la presencia del Padre y presentarnos delante de Dios con grande alegría, como dice Judas. No perdamos de vista esto, más lo que Dios quiere agregar, hermanos. Queda muy poquito. No malgastemos el tiempo en cosas que quedarán para siempre por aquí abajo, en medio del polvo y las ruinas del tiempo, porque en cualquier momento nos vamos. Que Dios os bendiga, Dios nos guarde, confirme, corrobore, establezca y todo lo que estime necesario para que lleguemos al fin en fidelidad. Nada más, hermanos. Amén.